Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 11 de enero. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder analizar estas temáticas tan importantes que acontecen a nivel nacional. Día a día nos seguimos acercando a la fiesta electoral del 4 de febrero y nosotros, nuestro deber como medio de comunicación es llevar hasta ustedes los perfiles de las diversas candidaturas, ya sea a la presidencia, a la Asamblea Legislativa, al Parlacen o a los consejos municipales. En este caso nos seguimos centrando en la Asamblea Legislativa y esos diversos perfiles que usted debe conocer para tomar la decisión correcta. ¿Qué es lo que se debe mejorar? ¿Qué es lo que se debe cambiar? ¿Qué es lo que se debe transformar? Bueno, vamos a seguir analizando una de esas candidaturas. Por eso en esta noche contamos con nuestro invitado especial. Estamos hablando del candidato a diputado por el departamento de San Salvador de Nuestro Tiempo, Héctor Silva. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerte por acá. Buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se toman un poco de su tiempo para acompañarnos esta noche. Un gusto platicar contigo. Las personas todavía se preguntarán, bueno, pero ¿acaso Héctor Silva tiene trayectoria política? Y nosotros sabemos que tú tienes un vasto conocimiento, ya que tu familia como tal ha tenido esa parte de trayectoria, ¿no? Se ha formado, ha guiado también el rumbo del país. Entonces, uno se preguntará, ¿este es el momento propicio, el momento idóneo para presentar una candidatura por la Asamblea Legislativa? Definitivamente, Fernando, creo que sí. Soy un joven, tengo 27 años, pero eso no quiere decir que no me he preparado. Soy licenciado en Ciencias Políticas, estudié en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, y creo que, aunque pudiese parecer que este es un momento muy complejo, muy difícil, para aquellos que pensamos diferentes, para esa participación, creo que precisamente porque es difícil y precisamente porque hay mucha gente que tiene miedo de hacerlo, es un buen momento para participar, es un momento para estar ahí, para proponer. Yo siempre he creído que un solo partido político, una sola persona no tiene todas las respuestas a las grandes preguntas que sigue teniendo nuestro país, a esos grandes retos. Entonces, estoy participando porque creo que hay cosas que están mal, que hay que denunciarlas, pero también porque creo que desde Nuestro Tiempo podemos ser parte de la solución, con propuestas, con perspectivas, y por eso estamos en esta contienda electoral. A ver, también alguna que otra persona se preguntará, ¿por qué haber elegido Nuestro Tiempo? Es decir, ¿comparte los principios, comparte los valores? ¿Por qué por este partido? Por supuesto, bueno, yo soy fundador de Nuestro Tiempo, he estado en el partido desde 2019, cuando fue constituido legalmente, y definitivamente creo que Nuestro Tiempo representa esos cambios que la política necesita. Mucha gente dice que el país está cambiando, y es cierto, en algunos aspectos está cambiando, pero hay algunos otros aspectos donde las cosas siguen exactamente igual. La corrupción es uno de esos aspectos, siguen habiendo muchísimos casos de altos funcionarios del gobierno involucrados en casos de corrupción, y desde Nuestro Tiempo siempre nos hemos caracterizado por ser un partido político transparente, por llevar la oferta más preparada a la función pública y por ofrecerle a la población un abanico de candidatos y candidatas que están enfocados en sus propuestas, que están comprometidos con la transparencia, y por eso creo que Nuestro Tiempo es el partido político idóneo para mí. Aparte, yo creo que un partido político que está basado solo en una persona tiene mucho peligro de convertirse en algo como lo que estamos viviendo en este momento. Y por eso desde Nuestro Tiempo hemos tratado de formar un proyecto colectivo en el que mi candidatura es solo una de las tantas ofertas que el partido le está haciendo a la población. Tenemos candidatos a diputados, alcaldes en todo el país, nuestro candidato a la presidencia, Luis Parada. Es decir, estamos tratando de presentar una oferta bastante amplia. Y, es decir, también por esa situación es que tú consideras que por ello se diferencian de los demás partidos políticos. Así es, y es una combinación de cosas. No solo es nuestra agenda en pro de la transparencia y de la justicia social desde Nuestro Tiempo, sino que también es la forma en la que lo estamos haciendo, desde un enfoque colectivo en el que varios perfiles tienen voz y en el que el proyecto no gira alrededor de una sola persona, sino que es algo mucho más amplio lo que le tratamos de ofrecer a la población. Creemos que ese es un diferenciador en este momento. Es decir,
En este aspecto también consideran que son diferentes. A ver, algunos partidos se centran tanto en una sola persona que cuando esta persona se va del partido, el partido mismo se queda sin identidad. En este caso, nuestro tiempo está intentando que eso no sea así, que cada uno tenga un perfil fuerte independientemente que en el futuro se vaya. Así es, y tenemos varias candidaturas, como te digo, algunas para la Asamblea Legislativa, algunas otras para consejos municipales, y todas tienen su lugar, su espacio en el partido. Todas están trabajando duro en presentarle sus propuestas a la población, precisamente para evitar lo que tú mencionabas. Cuando los partidos políticos están basados solamente en la trayectoria o en la participación política de una persona, entonces ahí no tenés un proyecto político colectivo a largo plazo, sino que tenés un instrumento. Como nuestro tiempo no queremos ser un instrumento, sino que realmente queremos tener una oferta completa y robusta para la población, sobre todo en términos de propuestas para los grandes problemas que siguen aquejando a El Salvador. Ahora bien, en el caso de ampliar tu perfil, si nosotros pudiéramos evidenciar o enunciar una lista de cualidades o características que te hacen un potencial candidato a diputado a la Asamblea Legislativa, ¿cuáles serían ellas? ¿Por qué la gente podría confiar en ti? Bueno, primero porque independientemente de lo difícil que eso pueda ser y de los costos que eso haya tenido, siempre he tenido la valentía de alzar la voz por aquellas cosas que creo que no están bien. Siempre he podido alzar la voz en contra de la corrupción, en contra del autoritarismo, pero creo que también yo soy concejal actualmente de la Alcaldía de San Salvador, he tenido un gran proceso de aprendizaje, y a pesar de que siempre he estado dispuesto a denunciar, digamos, esas injusticias que he podido identificar, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, también soy una persona que siempre trata de buscar consenso. Yo entiendo que nosotros estamos en la función pública para ayudar a resolver los grandes problemas del país, y eso no siempre se hace desde la denuncia, sino que tenemos que pasar a la propuesta. Desde el Consejo Municipal he presentado más de una docena de iniciativas, soy el concejal que más propuestas ha presentado, algunas de ellas se han aprobado, incluso con lo difícil que eso es en estos tiempos, con lo difícil que es para una persona de oposición que se apruebe una propuesta, pero he logrado buscar ese liderazgo a través del consenso. Hemos aprobado propuestas con votos de Nuevas Ideas, de Arena, de Gana, precisamente porque mi perspectiva es esa. Siempre que hay cosas que están mal y que hay que denunciar, tenemos que tener la valentía para hacerlo. Pero cuando podemos y tenemos las oportunidades de buscar consensos para aprobar propuestas que sean de beneficio para la población, tenemos que tener no solo la valentía, sino que la habilidad para llegar a esos consensos. En eso me he enfocado, y creo que eso es algo valioso en este esquema, porque digamos que hay muy poco ímpetu de parte de los políticos para platicar, para dialogar. Entonces creo que hay que abrir eso un poco más. Hay algo que me llamaba la atención de la primera parte que dijiste, y es venir denunciando todo aquello que no está bien, incluso de gobiernos anteriores. Es decir, entonces nadie te puede venir a decir a ti, no, pero entonces ¿por qué comienzas a denunciar hoy que está el presidente Bukele, hoy que está esta asamblea? Tú has venido evidenciando todo aquello que está mal desde gobiernos anteriores. Por supuesto, yo desde muy joven he estado al pendiente de la política, mi familia ha estado, digamos, involucrada, mi abuelo fue alcalde de San Salvador, entonces le he dado ese seguimiento, y de hecho, Fernando, una de las cosas que me motivó a participar yo personalmente en política fue precisamente haberle dado seguimiento a todas esas injusticias por tanto tiempo. De hecho, yo recuerdo que una de las primeras investigaciones periodísticas que a mí me marcó y que me motivó a querer participar era una investigación periodística que revelaba que un diputado de Ghana se había inventado viajes al exterior para cobrar los viáticos. Y yo en ese momento no tenía ni siquiera 18 años cuando leí esa nota y decía, es increíble lo que los políticos hacen con el dinero de la gente en este país. El primer paso para cambiar eso es denunciarlo, pero más allá de eso, más allá de la denuncia, hay que dar un paso adelante y demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes, no solo decir lo que se puede hacer diferente, sino que lo que se puede hacer diferente. Así que por eso estoy aquí ahora. Desde luego. Y para seguir analizando este perfil, nosotros primero nos vamos a trasladar a una pausa comercial. Volvemos con Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión,
son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. En otro orden de ideas, nosotros también tenemos que analizar qué es lo que los candidatos a diputados han detectado que se debe mejorar o transformar dentro de la Asamblea Legislativa. Y en estas circunstancias, ¿hay algo que deba mantenerse o es que todo debe cambiar? Por favor, Héctor Silva. Bueno, creo que lo primero que tiene que cambiar son las formas en las que se ejerce el rol de un diputado actualmente. Se supone que los diputados están en la Asamblea Legislativa para poder mejorar las propuestas que se le hacen al país, a la ciudadanía, a través del debate. Necesitamos diputados que tengan ideas propias, que tengan criterio propio y que no se dediquen simplemente a hacer una oficina de pasapapeles de la Presidencia de la República. Está bien que los diputados actuales puedan apoyar, por supuesto, algunas de las iniciativas que puedan llegar desde Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa, están en todo su derecho de hacerlo, pero un diputado está llamado por la población y por la Constitución de la República a tener ese criterio propio, a poder presentar propuestas propias. Por eso los diputados también estamos divididos dependiendo de los departamentos. A veces hay propuestas que pueden ir específicamente encaminadas para un departamento, hay propuestas que pueden ir para todo el país, pero si un diputado no se toma el tiempo de generar sus propias propuestas, de debatir esas ideas, de tener la valentía y la apertura de hacerlo, es muy difícil tener un ejercicio parlamentario efectivo. Creo que eso es lo primero que tiene que cambiar. Diputados con iniciativas propias, con criterio propio y por supuesto que estén al servicio de la población y no de un presidente o de un partido político. A ver, un invitado ya hace como un mes más o menos, venía y decía, mire, nosotros queremos presentar una propuesta de ley, pero no se la queremos presentar a la Asamblea Legislativa, se la queremos presentar al despacho de la primera dama para que así ella pueda enviarla a la Asamblea Legislativa. Lo que me llevó a preguntar es que ¿acaso se ha perdido la función para la que fue constituida la Asamblea Legislativa? De que algunas personas consideran que es mejor enviar la Casa Presidencial antes que a la Asamblea Legislativa para que pueda ser discutida. En muchos momentos parecería que sí, y eso no quiere decir que es malo que las instituciones del gobierno se involucren en la formulación o en la mejora de estas propuestas. Si es un trabajo en conjunto, eso está bien. El problema es pensar que para que una propuesta sea aprobada hay que pasar primero ese filtro, por así decirlo. Los diputados tienen iniciativa de ley por una razón. Se supone que los diputados son los representantes del pueblo en este órgano de gobierno, en la Asamblea Legislativa. Entonces, no debería de ser el presidente de la República o la primera dama quienes deciden si una iniciativa tiene viabilidad política o no. Debería de existir un ejercicio de debate entre los mismos diputados y así hasta pueden salir mejores propuestas de las que se plantean en un primer lugar. En la política salvadoreña por mucho tiempo hemos cometido el error de que vemos quién presenta la propuesta y no cuál es la propuesta que está presentando. Entonces decimos, si esta propuesta viene de nuevas ideas, seguramente es mala. Si esta propuesta viene de nuestro tiempo, seguramente es mala. No se trata de eso. Independientemente del partido político que esté haciendo una propuesta, si la propuesta es de beneficio para la población, esa propuesta debería de ser al menos considerada. Y luego de ser considerada en un proceso de debate puede ser mejorada y ojalá que aprobada para el beneficio de la población. Yo eso es lo que creo que no tenemos que enfocarnos tanto en qué partido político o qué persona está haciendo las propuestas, sino en cuáles son las motivaciones de esa propuesta, cuál es la calidad y el beneficio que esa propuesta le trae a la población, y de eso se trata, creo yo, ser diputado, o debería ser así. Desde luego. Ahora bien, otra de las quejas que frecuentemente se da entre la ciudadanía es que dice, mire, pero siquiera lea lo que está aprobando. ¿Cómo puede ser que todo o casi todo sea por dispensa de trámite? Esa es otra de las circunstancias que tienen que cambiar. Por supuesto, y no solo por el tema de familiarizarse con las iniciativas, sino que también una de las cosas que ha sucedido en esta Asamblea Legislativa que tiene que cambiar es la forma en la que se consultan o no se consultan las iniciativas que se aprueban ahí. La Asamblea Legislativa tiene que ser cercana a la población y tiene que escuchar a la población antes de aprobar las leyes a las cuales la población será sometida.
Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es el tema de la reducción de municipios. Es decir, borraron una gran cantidad de municipios del país y uno puede hablar acerca de que si esa propuesta es buena o es mala, que si era necesaria o no. Por supuesto que podemos entrar a ese debate, pero ese debate no puede pasar sin la población. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Ahora los alcaldes van a poder escoger junto a su consejo municipal a los jefes de distrito de forma completamente discrecional. Es decir, la gente va a tener a una persona gobernándole su distrito sin tener ningún tipo de opinión, de voz o voto al respecto. Eso no debería de suceder. La gente debería de tener incidencia a la hora de decidir quiénes van a ser los jefes de sus distritos. Y te planteo esto como un pequeño ejemplo de la forma en la que en esta Asamblea Legislativa se aprueban leyes sin tomar en cuenta la opinión de la población. La ley Bitcoin es una de las leyes más impopulares de este gobierno. 7 de cada 10 salvadoreños están en desacuerdo con la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, este partido de gobierno que privilegia tanto la opinión pública y que dice que pueden hacer lo que se les dé la gana porque la gente apoya al presidente, ¿por qué no escuchan a la gente cuando no apoya al presidente? Cuando la gente no está de acuerdo. O a la gente solo le escuchamos cuando están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, si ese es el principio, tenemos que respetarlo siempre y no puede ser un tema simplemente de conveniencia. A ver, se están cometiendo algunos errores del pasado con respecto a eso que estás mencionando, es decir, la ley de Bitcoin se aprueba sin mayor consulta a la gente, pero por muchos años se vino criticando que la aprobación de la ley de bimonetarización, que fue la que introdujo el dólar a nuestro país, tampoco fue consultada con la población. Entonces, bajo esa circunstancia, se cometió el mismo error que en aquellos años. Lo que pasa es que de lo que hablamos en la política, y creo que lo que esperan los salvadoreños de nosotros es que hagamos las cosas diferentes. Y muchas veces pareciera que porque las cosas se hicieron mal en el pasado, esa es una justificación para seguirlas haciendo mal en el presente. Seguramente has escuchado, Fernando, cuando la gente dice, sí, todos robaban, pero por lo menos está haciendo algo. Tenemos que salir de esa mentalidad. Es decir, que aceptan. Parte de nuestro reto como políticos jóvenes y con un nuevo proyecto político como Nuestro Tiempo es demostrarle con acciones a la gente que las cosas se pueden hacer mejor. Yo entiendo que ese pensamiento que yo te acabo de plantear existe porque los salvadoreños no han visto nada más. Sí. En los últimos 30 años lo único que hemos visto, 35 ahora, 35 años hemos visto a políticos que utilizan el poder para enriquecerse, para servirse a ellos mismos y a sus institutos políticos y no a la gente. Entonces la gente a veces se conforma con eso porque no conoce nada más. Pero lo que nosotros queremos hacer es demostrarle a la gente con acciones que sí hay una forma de utilizar la política como una herramienta de servicio hacia el país y no hacia los políticos. Ahora bien, para avanzar en este bloque siempre en el plano legislativo, mucho se ha dicho desde la bancada que, mire, que la oposición tan siquiera presentara una sola propuesta, pero en casi 3 años no han presentado ninguna propuesta. Pero en ese caso, Nuestro Tiempo, en este lapso, ¿sí lo ha hecho? Por supuesto, Nuestro Tiempo ha presentado más de una docena de propuestas en el Consejo Municipal, otra docena en la Asamblea Legislativa y no somos los únicos. Sé que hay otros diputados de oposición que también están presentando propuestas. Lo que pasa es que no quieren escuchar esas propuestas y eso es lamentable precisamente porque en el espíritu de una institución como la Asamblea Legislativa está el debate, la diversidad de ideas. Es imposible pensar que un solo partido o una sola persona tiene todas las respuestas a los problemas de un país. La belleza de la democracia es que nos permite, a partir del debate y de la diversidad de ideas, ir concretando mejores soluciones a los problemas del país. Eso es algo que en este momento no sucede, simplemente porque no se le da apertura, creo yo, a las propuestas de la oposición. Yo creo que cuando una persona está seguro de sus ideas, cuando una persona está segura de que le está presentando una buena propuesta a la población, no tiene miedo de debatirla. Al contrario, uno busca el debate cuando uno está presentando una buena propuesta. Pero los diputados de Nuevas Ideas, ¿qué hacen? Bloquear las propuestas de la oposición, rehuirle al debate. Bueno, en este momento, una de mis grandes frustraciones, Fernando, como candidato a diputado, es que se ha perdido la cultura de debate. Yo me acuerdo cuando yo era joven en las elecciones, siempre era de rigor tener espacios en diferentes lugares para escuchar a los candidatos debatir sus capacidades, sus propuestas. Pero ahora pareciera que la palabra debate se ha convertido en una mala palabra.
Lo que pasa es que los diputados de Nuevas Ideas no están acostumbrados a debatir. Solo están acostumbrados a decir sí, 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 lo que usted quiera, señor presidente. Pero la política y las soluciones para el país no están en el servilismo, están en el debate y en el criterio propio. Bueno, y es así como nosotros nos trasladamos a nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es que si nosotros estamos analizando la candidatura de Héctor Silva como candidato a diputado por San Salvador de nuestro tiempo, si ya se analizó cuáles son sus cualidades, sus principios, por qué la idea de competir por nuestro tiempo, ya lo había mencionado que como fundador lo hace también, y que ha identificado las debilidades de la Asamblea Legislativa, es inevitable traer a colación el tema que ha estado en los últimos meses, como lo es el caso con el diputado Cristian Guevara. Y sobre también si esto ha vulnerado bastante la candidatura. Por favor, Héctor, ¿cómo inicia todo? ¿Cómo esto y cómo va el proceso? Y si también te han llegado amenazas o va caminando bien. Claro, bueno, todo esto empezó porque parte de mi rol como concejal en la alcaldía de San Salvador es velar por el buen uso de los fondos públicos. Para mí es muy importante que la gente sepa qué estamos haciendo nosotros con su dinero. Y me llamó mucho la atención ver no solo la cantidad de dinero que se está gastando en la en la alcaldía de San Salvador en temas publicitarios, sino que me llamó mucho ver las empresas que están recibiendo esos contratos. Al ver eso, vengo en este momento yo y hago la denuncia que hice, y es a partir de esa denuncia que yo recibo esta demanda. Hay que hablar acerca del porqué de la denuncia. ¿Por qué yo hice esta denuncia? Bueno, es muy simple. Yo lo que hice fue plantear una serie de hechos para que la población pudiese llegar a sus propias conclusiones. Yo respeto mucho la inteligencia del pueblo salvadoreño y creo que cada vez que se dice algo no tiene que ir acompañado con una opinión, digamos, del político. A veces simplemente podemos vertir los hechos. Nosotros como funcionarios públicos podemos darle a la gente acceso a esa información a la que ellos probablemente no tendrían acceso si nosotros no lo hiciéramos, para que ellos puedan llegar a sus propias conclusiones. El diputado Guevara en ese momento se sintió ofendido, presenta esta demanda y desde entonces se ha llevado un caso que muchos dicen que yo quiero dilatar, pero que en tan solo 5 meses está ya en sus etapas finales. Ojalá que la justicia fuese igual de ágil y diligente para la gran mayoría del pueblo salvadoreño. Imagínate, en 5 meses el proceso ya está en sus etapas finales y aún así dicen que yo he querido dilatar el proceso. Lo último que ha sucedido es que junto a mi defensa pedimos la separación de la jueza del caso. Mi defensa ha identificado una gran cantidad de irregularidades en diferentes procesos del caso, y al poder empaparse de todo lo que ha sucedido y ver todas las actas y ver todas esas irregularidades, pues mi defensa lo que me dijo es: lo mejor que podemos hacer en ese momento es solicitar esa recusación, esa separación. La Cámara está analizando ese recurso en este momento y bueno, estamos a la espera de ver cuál es la decisión de la Cámara para que esto pueda continuar. Yo no tengo ninguna intención en dilatar esto. Este no ha sido un proceso fácil para mí personalmente, para mi familia, es difícil. He recibido amenazas, tuve que salir del país en algún momento, directamente amenazas de un diputado de Nuevas ¿Otro diputado? Ideas, de un diputado relacionado a todo lo que está sucediendo, y lo que hacemos es seguir enfrentando este proceso con valentía. Yo me siento seguro de mis palabras y aparte estoy claro del por qué hice esto. Yo hice esto porque, como te repito, parte de mis intereses en política y como funcionario es darle a la población acceso a toda esa información que les pueda plantear a ellos qué es lo que se está haciendo con su dinero. Yo creo que el dinero de la gente es sagrado, particularmente en este momento, porque mira, la vida en El Salvador nunca ha estado tan cara como hoy. Y a pesar de lo cara que es la vida en El Salvador en 2024, la gente sigue pagando sus impuestos y está pagando hasta más impuestos.
Hacienda y las alcaldías han tenido una recaudación histórica en los últimos años. Entonces, a pesar de lo difícil que es salir adelante en nuestro país, la gente está siendo muy responsable, muy noble y está pagando sus impuestos. Lo menos que podemos hacer nosotros como funcionarios es informarles cómo se está utilizando ese dinero y procurar porque se está utilizando en cosas que son de beneficio para ellas y para ellos. Héctor, también, recuerdo en el bloque pasado estabas hablando de esa palabra tan importante como lo es debate. Dentro del debate, entiéndase que uno tiene que aprender a argumentar, a refutar, y también tiene que aprender a identificar falencias, es decir, falacias. Entre los tipos de falacia hay una que me llama la atención, que es la falacia ad hominem, que es el ataque directo hacia la persona y no hacia el argumento, o la falacia del hombre de paja, que es intentar ridiculizar el argumento sin probar o no la certeza o no de esto mismo. Me llama la atención que muchos se ha comentado que la presentación que tú hiciste en su momento fue algo de un niño de 5º grado. ¿Cómo se ha podido responder ante estos comentarios? Bueno, ese simplemente es un tema de formato. Lo que nosotros tratamos de hacer fue plantear la información de una forma en la que fuese fácilmente digerible para la mayoría de la población, pero toda esa información o esa presentación que a muchos les pareció, o que a algunos, diría yo, les pareció con el calificativo que tú acabas de mencionar, está respaldado por documentos. Docenas de documentos del Registro de Comercio, de la Alcaldía de San Salvador, de otras instituciones de gobierno que en primer lugar están en el juzgado, que es a donde tienen que estar, pero que en segundo lugar también han sido retomados para investigaciones periodísticas que se han publicado posterior a este caso y que han demostrado que lo que yo denuncié simplemente era la punta del iceberg. Hay muchas otras empresas relacionadas a esta persona que están recibiendo contratos. Ahí salía una investigación periodística. El titular de esa investigación era: empresas de amigos del jefe de fracción de Nuevas Ideas reciben $6.9 millones del Estado. Entonces, pues si a algunos les molestó el formato, eso es normal a medida que estamos tratando de hacer cosas innovadoras, de plantear la información de una forma diferente, digerible para la población. Y lo que pasa, Fernando, es que en la política salvadoreña no estamos acostumbrados a ver a un político, a un funcionario, expresándose acerca de una situación como esta con tanta transparencia. Entonces lo nuevo siempre puede causar, digamos, opiniones compartidas, ¿verdad? Y así como hubo alguna gente que quizás no estaba acostumbrada al formato en el que presentamos esas pruebas, también hubo mucha otra gente que nos lo agradeció porque somos de los pocos partidos políticos, de los pocos funcionarios que hacen un esfuerzo por transparentar lo que sucede en las entrañas de las instituciones públicas. Precisamente a esa parte yo quería llegar, y es que qué es lo que la gente ha comentado o ha expresado como tal respecto a toda esta situación con el diputado. Honestamente, Fernando, yo he sido concejal por 3 años. Como te digo, he presentado muchas propuestas. He presentado propuestas para reducir los viáticos de los concejales, para prohibir la compra de vuelos en primera clase, para equipar las clínicas municipales con insumos de salud para las mujeres. Pero nunca en mi vida había recibido tanto apoyo político como en este momento. La gente lo que hace es agradecerme por tener la valentía de poder enfrentar a los poderosos independientemente de las consecuencias que eso pueda tener para mí personalmente e incluso para mi familia. Así que he recibido muchísimo apoyo y yo estoy agradecido por ese apoyo. Sin ese apoyo no sería posible seguir dando esta lucha. No es primera vez que lo hago. En octubre de 2022 denuncié a la jefa de gabinete del presidente de la República en el Tribunal de Ética Gubernamental, a la señora Carolina Recinos. Esa denuncia terminó en una sanción, es decir, es la primer alta funcionaria del gobierno de Nayib Bukele sancionada por corrupción por una institución salvadoreña. Eso fue gracias a una denuncia que yo presenté. Entonces, para mí el caso del señor Guevara no es un tema aislado. Yo tengo una trayectoria de lucha contra la corrupción y he recibido mucho apoyo por eso. Rumbo al 4 de febrero, ¿consideras que, muchos podrían decir, no, lo que pasa es que lo que se intenta hacer es desgastar la imagen de Héctor Silva, o es que al contrario esto ha fortalecido tu imagen y también el apoyo o esa conexión con la gente? Mira, yo nunca lo hice pensando en cómo podía afectar mi imagen de una forma positiva o negativa. Cuando yo hice la denuncia, la hice porque consideraba que era lo correcto en ese momento. Sigo creyendo que es lo correcto, pero definitivamente a partir de eso
y a partir de lo que ha pasado subsecuentemente, de las amenazas, de los enfrentamientos con el diputado, por supuesto que he recibido apoyo de la población, y no solo porque hay muchas personas que están de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, sino que también hay muchas personas que se están dando cuenta que en este gobierno y en esta Asamblea Legislativa sigue habiendo corrupción. Entonces la gente me apoya a mí no solo por lo que yo estoy haciendo, sino que porque están cansados de ver que una vez más les han mentido. Es decir, hablábamos de un país cambiante. Estoy seguro que hay mucha gente que cree que hay cosas que han cambiado para bien, pero entre las cosas que siguen igual o que han empeorado, la corrupción es una de ellas y la gente está cansada de eso. Bueno, y es así como nosotros nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Ya que en los bloques anteriores se evidenciaron o se enunciaron qué es lo que debe cambiar en la Asamblea Legislativa, qué es aquello que no está bien y que se debe transformar, el caso de la candidatura de Héctor Silva, ¿qué propuestas lleva para la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es esa parte propositiva para transformar y mejorar la función legislativa? Por favor. Bueno, una de mis propuestas insignias, por así decirlo, una de mis prioridades en caso de poder llegar a la Asamblea Legislativa, tiene que ver con el tema de la vivienda, porque la vivienda es ya hoy por hoy un tema crucial para El Salvador, lo seguirá siendo por muchos años, y de hecho hace poco la Superintendencia de Competencia publicó un estudio en el que básicamente lo que nos explican es que para poder comprar un apartamento o una casa en el área metropolitana de San Salvador, es indispensable tener un ingreso mínimo por hogar de $1.500. Si por hogar vos no tenés $1.500, olvídate de la posibilidad de poder tener tu propia casa o tu propio apartamento. Eso tiene que cambiar. Para los salvadoreños, la posibilidad de tener una casa ha pasado de ser eso, de ser una posibilidad, a ser un sueño. ¿Cómo es posible que en un país en el que el salario mínimo no pasa de los $400, necesitemos un ingreso mensual de $1.500 por hogar para comprar una casa? Es decir, si vos sos una pareja joven que tiene 2 ingresos y cada uno de esos ingresos anda por los $700, eso ya no es suficiente en este país para tener tu propia casa o tu propio apartamento. Y eso es si tenés el beneficio de tener un hogar que tiene 2 ingresos. Pero si sos una madre soltera que tiene un salario relativamente bueno de $1.400, tampoco tenés suficiente dinero para poder comprar una casa o un apartamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer en ese sentido es reformar la ley del Fondo Social para la Vivienda para fortalecer sus capacidades, para ampliar la base de personas que pueden acceder a créditos en el Fondo Social para la Vivienda y también para adaptar las condiciones de esos créditos a las condiciones que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Hay un programa, por ejemplo, del Fondo Social para la Vivienda que se llama Casa Mujer, que está dirigido precisamente hacia madres solteras y hacia mujeres que necesitan apoyo financiero para poder tener su propia casa. Cuando lo ves, en primera instancia pareciera que los términos son favorables porque hay un financiamiento de hasta el 98% de la propiedad, un crédito en un plazo de 30 años con intereses relativamente bajos, pero ¿sabes cuál es el tope del crédito? ¿Cuál? $50.000. ¿A dónde vas a comprar una casa con $50.000? En San Salvador, ¿no? En Soyapango tampoco, en Mexicanos tampoco y en Apopa muy difícil. Entonces, tenemos que adaptar las líneas de crédito que se están dando en el Fondo Social para la Vivienda para la realidad que el país está viviendo en este momento. $50.000 ya no es suficiente para que el salvadoreño compre una casa. Y muchos dirían, ¿y cómo vamos a pagar por esto? Se trata de utilizar el dinero en las cosas que realmente pueden tener un impacto en la vida y en la mística del país. Porque tener una casa no solo es un tema práctico. Para una persona tener una casa va mucho más allá, es a donde vos construís a tu familia, es el patrimonio que le dejas a tus hijos, a tus hijas. Entonces, si el gobierno de la República puede gastar $400 millones en la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal, de una moneda que ni siquiera el 5% de la población utiliza, ¿por qué no le damos un refuerzo presupuestario del doble de eso al Fondo Social para la Vivienda?
de 800 millones de dólares, una inversión histórica para ampliar el acceso a la vivienda en el país. Hace poco le preguntaron al presidente de la República sobre este tema específicamente y él dijo que no había que regular los precios, sino que lo que había que hacer era incrementar la oferta para que bajaran los precios. La respuesta es correcta e incorrecta al mismo tiempo, porque sí, regular los precios no te va a resolver el problema, pero aumentar la oferta tampoco te va a resolver el problema, porque eso quiere decir que vos no entendés por qué las casas están caras. Las casas están caras porque como parte de todo el proceso de inflación que se está viviendo en el mundo, los materiales para construir las casas están caros. Entonces, aunque vos aumentes la oferta, los materiales para construir esas casas no bajan, van a seguir estando caros y por tanto las casas van a seguir estando caras, los ingresos de los salvadoreños no aumentan. Entonces, si aumentar la oferta no es la solución y regular los precios tampoco es la solución, entonces ¿qué necesitamos? Una inversión importante del gobierno de la República en las instituciones que han sido creadas para justamente abordar estas temáticas. Y en este caso yo creo que la clave está en el Fondo Social para la Vivienda. Y no es que le estás regalando las casas a la gente, es decir, estás dando crédito blando con tasas de interés bajas, pero que te permitan ampliar la base, que te den mayor accesibilidad a la posibilidad de tener tu propia casa. Para mí esa es la propuesta más importante. Héctor, también disculpa que me adelante, pero también estás comprometido con el aspecto de la transparencia, de la rendición de cuentas, con el hecho de tratar de derogar ese artículo que había establecido que por 7 años no se iba a obtener mayor información de los fondos públicos. Definitivamente, yo creo que debería de ser ilegal que el gobierno de la República le pueda reservar información por tanto tiempo a sus ciudadanos. Eso no debería de pasar. Nada de lo que se hace con dinero público debería de ser un secreto. ¿Cómo es posible que yo como ciudadano le voy a pagar impuestos al gobierno para que después el gobierno venga y me diga, no te voy a decir qué voy a hacer con ese dinero? No tiene ningún sentido. Otra cosa que hay que cambiar, Fernando, es el tema de las contrataciones directas. Las contrataciones directas son malísimas para la economía del país. Todos sabemos que en un país con una economía como la nuestra, lo que el Estado haga o deje de hacer tiene un impacto importante en la forma en la que la economía se mueve. Y lo que sucede con las contrataciones directas es que al escoger de dedo a las personas que están recibiendo los contratos gubernamentales, estás matando la competitividad en el sector público. Y por tanto estás incrementando los precios. Si vos favoreces las licitaciones, las competencias, por encima de las contrataciones directas, estoy seguro que vas a obtener mejores precios. Porque si vos abrís una licitación, ¿qué dice la empresa? Primero se ve obligada a innovar. Estamos incentivando la innovación porque querés presentar una propuesta que sea mejor que la de las demás empresas. Y segundo, estás incentivada a presentar un precio que sea competitivo. Porque si presentas un precio demasiado alto y alguien está presentando un precio menor, perdiste el negocio. Pero en una contratación directa todo eso se pierde. No hay necesidad de ser innovador porque no tenés competitividad, sos la única oferta. Puedes presentar el precio que querrás porque ya sabes que el contrato te lo van a dar a vos. Les están dando contratos a los cheros y a los parientes de los poderosos en este gobierno. Entonces, tenemos que privilegiar esa competitividad y eso viene con la transparencia. Porque en el momento en el que el gobierno privilegia la transparencia, ahí vos podés reducir los precios de las obras y por tanto hacer más obras para la población. ¿Intentarás reconstruir también el Instituto de Acceso a la Información Pública entonces? Lo que hay que reconstruir es su independencia, por supuesto, y hay que ser... Mira, muchas de estas cosas no tienen que ver solo con reformar leyes o presentar propuestas, sino que tienen que ver con la forma en la que el diputado utiliza su voz. En este momento tenemos diputados que simplemente no tienen la valentía para alzar la voz cuando algo no está bien. Tenemos diputados que solo sirven para decirle que sí al presidente, y está bien, seguramente habrán algunas propuestas del presidente que ameritan un sí. Pero estos diputados que dicen que sí también deberían de tener el criterio para poder ver y denunciar las cosas que se están haciendo mal. Es decir, un diputado no está solo para presentar propuestas dentro de la Asamblea Legislativa, sino para tener una voz que va más allá de eso. Entonces, ¿qué está pasando en el Instituto del Acceso a la Información Pública? Que está siendo dirigido por personas que evidentemente tienen nexos a Casa Presidencial, que tienen nexos al partido, o que han tenido nexos al partido Nuevas Ideas en algunas circunstancias, y por supuesto que sin independencia no hay transparencia, particularmente en una institución como esta. Eso es algo que no necesariamente se puede cambiar con una reforma de ley, porque la ley está,
pero sí podemos presionar con nuestra voz, podemos abogar para que las leyes se respeten, en este caso con el tema de la independencia, en esa institución particularmente. Y finalmente, como último punto de este bloque, a ver, también entiendo que se está luchando muchísimo contra una campaña de miedo infundida desde el oficialismo con respecto a de que, mire, pero es que si la oposición llega a tener una buena cantidad de diputados, entonces dicen, van a dar retroceso a lo que es el tema de las pandillas. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso, en primer lugar porque nosotros creemos que los pandilleros deben estar en la cárcel, también los corruptos deberían estar en la cárcel, y eso es así, eso es innegociable para nosotros. Aparte, nosotros no queremos llegar a la Asamblea Legislativa para bloquear al presidente. Yo te aseguro que si llego a la Asamblea Legislativa, así como lo he hecho en el Consejo Municipal, si veo una propuesta que es de beneficio para el país, yo voy a votar a favor, independientemente de quién la esté presentando. Pero de lo que se trata es de tener balance. Y es que así como voy a votar a favor si veo que una propuesta es positiva para el país, voy a tener el criterio propio de denunciar y de alzar la voz si algo no se está haciendo bien. No es ni solo una cosa ni la otra, es un tema de balance. Y es así como nosotros nos vamos a la última pausa comercial. Volvemos. A fin de cuentas, ¿qué es lo que se viene para Héctor Silva en los próximos días previos a las elecciones? Por favor. Bueno, estamos trabajando, por supuesto, en presentar nuestras propuestas. Eso es lo más importante. Creo yo que eso se ha perdido un poco en nuestra cultura política. Muchas veces vemos al candidato, vemos a su partido, pero es importante ver qué están proponiendo los candidatos. Así que estamos trabajando justamente en divulgar y en dar a la población a conocer esas propuestas, y por supuesto que también estamos trabajando de cerca en los diferentes municipios del departamento de San Salvador para escuchar las sugerencias de la gente, ver cómo están viendo ellos el país, y a partir de eso poder actuar. Es sorprendente, precisamente por esta cultura de miedo que hay. Uno pensaría que quizás la gente sería, aunque hay apoyo, menos receptiva. Pero al contrario, he estado en diferentes municipios del departamento de San Salvador y me siento realmente agradado y satisfecho y agradecido con el recibimiento que nos dan, no solo en el municipio de San Salvador, donde ya tengo, digamos, una trayectoria de trabajo en diferentes comunidades, sino que también en otros municipios. Ayer estaba en Jardines de Madre Tierra, en Apopa, y la gente está expectante, es decir, la gente se da cuenta que, de hecho, hay un fenómeno interesante que yo he podido palpar en estos días, y es que hay mucha gente que quizás sigue apoyando al presidente, pero que no quiere nada que ver con sus diputados y sus alcaldes. Es decir, la popularidad del presidente no es un cheque en blanco para sus diputados y para sus alcaldes. Hay muchas decepciones, muchas frustraciones acerca de la falta de criterio de los diputados, acerca de la falta de capacidad de los alcaldes de Nuevas Ideas, y creo que ahí nosotros lo que tenemos es una oportunidad, como proyectos nuevos de oposición, de demostrarle a la gente que podemos hacer un mejor trabajo y que las cosas se pueden hacer bien. Es decir, el trabajo territorial se va a mantener. ¿Por qué lo digo? Porque también he visto que algunos candidatos han optado porque su campaña sea 100% a través de redes sociales sin necesidad de ir a territorio. Eso es decir, es fundamental para ti, mantener el trabajo territorial. Sí, y para mí el trabajo territorial afortunadamente ha sido permanente, porque mi función como concejal de la Alcaldía de San Salvador me lo exige. Uno no puede ser concejal sin tener un entendimiento claro de cuáles son las problemáticas que se están enfrentando en el municipio. Pero aparte, el trabajo territorial, más allá del efecto electoral que pueda tener, realmente te permite obtener una visión real de lo que está sucediendo en el país. Es decir, la percepción en muchos casos es realidad, en algunos sí, en algunos no, pero creo que lo que escuchamos de la gente realmente nos permite entender el país de una forma en la que no se puede entender solo
viendo el teléfono, ¿verdad? O desde las redes sociales. Así que no solo es un tema de impacto electoral estratégico, sino también de escucha. Y realmente los beneficiados de hacer territorio no son las personas a las que visitamos, sino que nosotros al poder escucharlas. Totalmente. Héctor, para finalizar, ¿cuál es tu casilla? Mi casilla es la número 1, voy compitiendo como candidato a diputado por el departamento de San Salvador, por el partido Nuestro Tiempo, en la primera casilla. Bueno, ahí está también la invitación para este 4 de febrero. Héctor, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerte por haber traído todos tus criterios en torno a tu candidatura y en torno al caso de estos últimos 5 meses. Muchas gracias, Fernando, por la entrevista y nuevamente muchas gracias a todas las personas que nos compartieron un momento de su tiempo para escuchar nuestras ideas y nuestras propuestas. Bienvenido sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.